estrategia de protección financiera para el sector. Cuando abordamos este tema nos damos cuenta que es, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a comprender las bases, los conceptos, a apropiar el tema, a generar conocimiento alrededor del mismo. Y entonces es allí, quiero que me confirmen si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Y entonces quería que me confirmaran, bueno, contarles que esta iniciativa parte de ahí y que nosotros desde el ministerio pues estamos promoviendo esta serie de talleres en el marco de la política de gestión de riesgo de desastres que estamos próximos a adoptar. Este es nuestro último taller de este tema. Y nuevamente, pues agradecer a nuestros invitados, Banco Mundial, PNUD, DNP, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Ministerio de Hacienda y FASECOLDA por acompañarnos con el desarrollo de contenidos para este taller, con la preparación también pues de preguntas y demás. Y pues nada, nuevamente un saludo y un agradecimiento. Ya pasando como al tema de la agenda, entonces pues teníamos una apertura de 10 a 15, el ingreso de los asistentes. Luego pues vamos a presentar la agenda en un segundo y empezaremos con las exposiciones y el desarrollo de las temáticas. Tendremos intervenciones resilientes, caja de herramientas para la incorporación de la gestión de riesgo de desastres y criterios de adaptación al cambio climático en los proyectos de la inversión pública a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Tendremos instrumentos de planificación y su incidencia en la incorporación de la gestión financiera del riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Luego tendremos, un momento que se me movió acá, tendremos, ¿me confirman si se sigue viendo la pantalla? No, no se está viendo en este momento, Sofía. A ver, me salió la presentación, regálenme un segundo. Acá. Daremos 5 minutos para un break en el que pues para que puedan atender llamadas o asuntos importantes y lo puedan hacer digamos con toda la tranquilidad del asunto. Luego tendremos de 11:15 a 12:15 experiencias internacionales de instrumentos financieros en transferencia y retención a cargo del Banco Mundial y pues en un último segmento tendremos preguntas que podrán ustedes dejar allí consignadas en el chat y nosotros las vamos recopilando y las haremos al final de todas las presentaciones. Entonces, hemos habilitado ahí el chat para que se hagan las preguntas y también les solicitamos nos colaboren con el control de la asistencia. Voy a leer el perfil de las personas que nos acompañan el día de hoy como expositores. Entonces tenemos por parte del Departamento Nacional de Planeación a Héctor Javier Vargas Navarro, que es ingeniero ambiental con especialización en geotecnia y magíster en gestión de riesgo de desastres. Cuenta con experiencia en gestión ambiental y gestión de riesgo de desastres asociado a planes de ordenamiento territorial, infraestructura y reducción de condiciones de desastres, así como también formulación, supervisión y viabilización de proyectos de inversión pública. Actualmente hace parte de la Subdirección de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP. También nos acompaña Mauricio Montoya de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Subdirección de Reducción del Riesgo. Él es geólogo con experiencia en cartografía, geología y trabajo de campo para la recopilación de información básica en la aplicación a la geología ambiental, el planeamiento urbano, diagnóstico geomorfológico. Y pues ha trabajado en instituciones como la Contraloría General del Quindío, Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Quindío, y estuvo presente pues en la atención de la emergencia del sismo de 1999. También ha trabajado en el Ministerio de Interior y Justicia y a través de la Colombia, de la subcuenta de Colombia Humanitaria. Actualmente hace parte del Grupo de Intervención Prospectiva de la Subdirección de Reducción del Riesgo de la Subdirección General de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. José Ángel Villalobos nos acompaña por parte del Banco Mundial, de parte del Programa de Financiamiento y Aseguramiento de Riesgo de Desastres. Él es administrador de empresas, estuvo con nosotros en la sesión pasada, con estudios de especialización en reaseguros
rentas vitalicias, tiene una maestría en ciencia actuarial de la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia, y un MBA de la Escuela de Administración de Negocios de Edimburgo, de la misma universidad. También es asegurador certificado y pues es miembro de diferentes asociaciones de este tema, y pues cuenta con más de 40 años de experiencia en el campo de seguros y reaseguros. En los últimos 10 años se ha desempeñado como funcionario y especialista senior en sector financiero del Banco Mundial, basado en Washington, y trabaja en el campo de financiamiento de riesgo de desastres con más de 30 países, incluidos pues Centro, Suramérica, Asia y África subsahariana. Entonces, estos son nuestros invitados del día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en esta tercera sesión, y pues esperamos que sea de todo el provecho para nosotros como sector minero energético, y que a partir de estas herramientas y de este conocimiento básico empecemos a construir nuestra propia estrategia de protección financiera. Muchas gracias a todos. Entonces damos inicio a la primera exposición, que está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Héctor Javier, bienvenido. Vale, muchas gracias Flor por esa presentación. Bueno, y me confirman si ya viendo. Sí, Héctor, se está viendo. Listo, perfecto. Bueno, muy bien, buenos días para todos y todas. De nuevo, muchas gracias por la invitación a participar en el taller. Eh, para el Departamento Nacional de Planeación, digamos que este tipo de espacios son muy importantes, dado que nos permite dar a conocer el tipo de herramientas ando. Y pues este caso o este espacio se ha denominado Intervenciones Resilientes, caja de herramientas para orientar la incorporación de los análisis de desastres y criterios de adaptación al cambio climático. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar hablando de cómo es el panorama o el contexto a nivel mundial y pues obviamente en Colombia frente a la gestión del riesgo de desastres y algún tema de las inversiones un poco asociadas también a los procesos de gestión del riesgo de desastres. Ustedes pueden ver en la diapositiva vemos que la frecuencia de los desastres en el mundo ha venido incrementándose desde la década de los 80, incluso podemos hablar de que se ha incluso triplicado. Cerca del 90% de los desastres a nivel mundial están relacionados con eventos hidrometeorológicos, los cuales a su vez generan el 74% de las pérdidas económicas. Asimismo, se observa que no solo los desastres se han intensificado en su frecuencia, sino que su magnitud también es mayor, situación que se ve reflejada en millones de dólares de pérdidas que se han generado por la manifestación o la generación de eventos desastrosos los años de 1980 hasta que aquí en la gráfica pues se pueden ver algunos picos de algunos eventos, por ejemplo, hidrometeorológicos, el huracán Katrina o las acciones en Corea, los cuales pues han generado ciertas pérdidas económicas que son muy importantes para el desarrollo de cada uno de los países. A su vez, digamos que no existe una homogenización o una estandarización lineal de las pérdidas económicas que se generan por desastres de origen hidrometeorológico. Esto obviamente depende de qué tan expuesto o qué tan vulnerable sea cada sector. Del total de los daños físicos, tenemos que el sector social, el productivo y el de la infraestructura son los que se encuentran más afectados. Buenos días. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Gracias. Cuando hablamos ya de pérdidas económicas, el sector productivo seguido el de la infraestructura son los que mayor impacto negativo, pues digamos que tienen. Digamos que nos hemos dado cuenta que no implementar medidas en la actualidad nos permitan reducir estas condiciones de riesgo, se podría hablar de pérdidas anuales en promedio, que se encuentran asociadas desde los 250.000 de dólares a los 300 para el año 2000. Digamos que esto es una cifra bastante comprometedora, pérdidas. Para ampliar el panorama ya hablando de Colombia, nuestro país,
más del 90% de las afectaciones en infraestructura y vivienda se asocian a eventos hidrometeorológicos de conformidad con la situación que hemos hablado. Estas pérdidas económicas, este tipo de desastres se evidencian en personas afectadas, viviendas destruidas o averiadas, infraestructura social, vial y servicio impactado negativamente. Esto, digamos que es un periodo dentro de un análisis en un horizonte de tiempo que se hizo desde el año 1998 hasta el 2018. Ustedes pueden observar en la gráfica, básicamente, con relación a muertes, que el mayor número de decesos se han generado por eventos geológicos, por ejemplo, sismos. Sin embargo, son los eventos de origen hidrometeorológico los que mayores afectaciones en infraestructura o afectaciones físicas y pérdidas económicas generan. En términos generales, como ustedes observan en la gráfica, el 13% de la población presenta condiciones de riesgo a fenómenos hidrometeorológicos. De los 19.206 kilómetros de vías primarias, el 31% es altamente vulnerable a este tipo de eventos. Obviamente, debemos hacer hincapié acá, dado que gran parte de los sectores, si no todos, dependen obviamente del buen estado de las vías para su propio desarrollo. 29 municipios del Caribe y 18 del Pacífico presentan condiciones de amenaza por costera. El 70% de la generación eléctrica se basa en altamente vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos. Estas hidroeléctricas, pues básicamente son vulnerables, por ejemplo, a fenómenos como el niño o la niña, afectar obviamente su funcionamiento y funcionabilidad y su operación. Y 7 de las 9 zonas portuarias presentan vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos. Frente al tema de inversiones, en términos de inversiones públicas en gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos, se observa que para un periodo de análisis entre el 2008 y el 2019, el país ha invertido en promedio anual 814 millones de dólares, de los cuales dicha inversión se distribuye, digamos que del 58% con partidas de la nación, 7% a nivel departamental y 35% municipal. Como pueden ver, pues en las gráficas resalta obviamente a la vista que, digamos que los fenómenos que más impacto han generado económicamente en el desarrollo del país, pues han sido los fenómenos de 2010, que todos conocemos que generaron un impacto muy fuerte en la economía del país. Pues posteriormente el fenómeno niño del 2014, 2016 y 2018, 2019 también ha generado ciertas, digamos, rezagos económicos. Frente a la inversión pública en gestión del riesgo de desastres, más bien frente a la apropiación de recursos por proceso de gestión de riesgo de desastres, según lo marca la Ley 1523 del 2012, para el periodo comprendido entre el 2011 y el 2019, se han apropiado aproximadamente 21.1 billones, que es la gráfica que ustedes ven a la izquierda, de los cuales se ha destinado el 92% al proceso de manejo, 4% a reducción, 3% a conocimiento y tan solo el 1% a gobernabilidad. Si hacemos un análisis de estas cifras, pues nos podemos dar cuenta de que somos un país netamente reactivo, y que actuamos básicamente cuando ocurren los eventos, por lo que digamos que desde el Departamento Nacional de Prevención estamos haciendo llamado al país y con ese tipo de herramientas que ahorita les vamos a socializar para que seamos un poco más preventivos y implementemos acciones que nos permitan ser un poco más resilientes. Frente a la gráfica de la derecha, esta muestra cómo se ha distribuido a nivel nacional para el sector minas y energía la apropiación de los recursos en el periodo del 2013 al 2019, que según datos que hemos analizado, la cifra llega a los 83.348 millones de pesos, de los cuales el 88% se ha destinado a conocimiento del riesgo y el 12% a la reducción del riesgo. Ahora, digamos que, ¿cuál es el objeto principal de este taller? ¿Cómo podemos nosotros orientar intervenciones resilientes? Y la experiencia de Colombia frente a los eventos de desastre hacen que evidente que la generación de este tipo de eventos son un problema para la calidad de vida y el desarrollo del país. Entendiendo esto,
nosotros hemos querido, desde el ciclo de políticas públicas, poder generar algunas o estandarizar algunas metodologías para lograr que las inversiones a nivel público logren cierto nivel de resiliencia y sostenibilidad en el tiempo. A partir de esto, pues el Sistema Nacional de Inversiones Públicas se compone de 5 etapas correspondientes a las que ustedes pueden ver, observar: planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación, cuyo éxito depende básicamente de una adecuada planificación, es decir, de una adecuada ejecución de la primera etapa. Dentro de la etapa de planificación no se debe verificar únicamente que el proyecto se encuentre debidamente financiado o que cumpla con criterios técnicos necesarios, sino que también se estudia al detalle si se tuvieron en cuenta criterios de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Nosotros digamos que es en la etapa de preinversión de la etapa de planificación de los proyectos de inversión pública donde se propone trabajar con los sectores y territorios para lograr una adecuada planificación de los proyectos, implementando en las etapas de prefactibilidad y factibilidad diferentes herramientas que garanticen la adecuada sostenibilidad de la inversión y por supuesto que genere desarrollo en los territorios y en el país. Es importante mencionar que dentro de los requisitos normativos para los proyectos de inversión pública se tiene establecido, por ejemplo, que el Acuerdo 52 del 2018 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el requisito que para proyectos que contemplen infraestructuras dentro de sus componentes se debe elaborar un adecuado análisis de riesgo de desastres de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1523. Esto obviamente con la finalidad de prevenir futuras condiciones de riesgo en su instalación y operación y por supuesto que los proyectos sean sostenibles en el tiempo como lo es. Ahora bien, desde el Departamento Nacional de Planeación estamos impulsando la utilización de la Caja de Herramientas para Intervenciones Resilientes, la cual nace como una necesidad identificada del Gobierno Nacional dentro de su Plan Nacional de Desarrollo y con la cual buscamos aportar un cambio en las prácticas de la inversión pública para orientar intervenciones de manera preventiva, no solo frente a las condiciones actuales de riesgo, sino frente a escenarios futuros de cambio climático, con la finalidad de construir un país resiliente, equitativo y sostenible. Digamos que la utilización de esta caja de herramientas facilita el cumplimiento de los normativos relacionados con gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, acá quiero hacer mucho énfasis, la utilización de estas metodologías no constituyen requisitos adicionales para la formulación de un proyecto. Simplemente es hacer lo que está estandarizado, pero lo que se propone es obviamente guiar paso a paso en el cómo lo debemos hacer de manera adecuada. Considerando el sistema de inversión pública y de manera específica el ciclo de los proyectos de políticas públicas, como les comentábamos, la idea es usar esta caja de herramientas en la etapa de planificación de los proyectos, donde es clave verificar la incorporación de los análisis de riesgo de desastres y criterios de adaptación al cambio climático. Esta caja de herramientas, digamos que está dirigida a quienes formulan, viabilizan o supervisan proyectos de inversión pública y por supuesto a quienes toman decisiones frente a este tipo de proyectos. Em, Cuando hablamos de intervenciones resilientes nos referimos a proyectos que incorporan criterios de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y que garantizan asimismo su sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos. Eh, Para revisar rápidamente cómo podemos hacer la aplicación de la caja de herramientas, pues tenemos, digamos que vamos a revisar, muy sencillo, un proyecto de inversión pública que se formuló con las metodologías planteadas desde el Departamento Nacional de Planeación. Este proyecto se denomina Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo en ladera aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Saladera con el río Pamplonita en su margen izquierda. Y básicamente este proyecto se basó en la formulación de unas obras de construcción para el control de los fenómenos de socavación del río Pamplonita, teniendo en cuenta las diversas dinámicas fluviales e hidrológicas del cuerpo de agua. Entonces las obras consistieron en protección de taludes mediante la implementación de un enrocado de diferentes tamaños y la perfilación de un
el perfilamiento del terreno. Ustedes pueden observar, pues digamos que en las fotografías, eh, la problemática actualmente está generando ciertas condiciones de riesgo a algunas viviendas y a la infraestructura asociada del sector. Ahora sí, entonces el primer documento que hace parte de la caja de herramientas corresponde a una OBC para que los formuladores o viabilizadores conozcan qué información a nivel normativo y técnico se debe tener en cuenta para formular un proyecto relacionado con gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático. Entonces, básicamente esto es una estandarización de pasos para guiar de manera muy detallada cómo debemos formular de manera adecuada proyectos que tengan relación con gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, por supuesto que siguiendo los lineamientos de la metodología general ajustada que tiene en estos momentos, que digamos que es la que se sigue en Colombia para generar proyectos de inversión pública. En esta diapositiva pues vemos la cadena de valor que se formuló para este proyecto que ya les mencionamos previamente. Digamos que en el recuadro que ustedes ven resaltado en color rojo, vemos que este proyecto guarda una relación directa con temas de conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Asimismo, obviamente, este proyecto de inversión pues presentó su debido árbol de problemas del cual se desprenden los objetivos y los cuales marcan la ruta para formular el proyecto de inversión. Acá hay que hacer también otro énfasis y es que es muy importante que revisemos que el proyecto de inversión cuente con estudios y diseños en fase 3 o de detalle, eh, los cuales soporten, por supuesto, el debido análisis de riesgo de desastres y, por supuesto, que me soporte tanto la definición de la propuesta escogida para resolver la problemática que identifique y, por supuesto, el presupuesto necesario y el cronograma de ejecución. Ya la segunda herramienta se denomina metodología para evaluar los riesgos de desastres y nos permite ahondar en cómo realizar análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en función de las fases de formulación del proyecto, fase 2 o fase 3, teniendo en cuenta obviamente el nivel de detalle e información con la que se cuenta. Digamos que se plantean diferentes metodologías para evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo de desastres ante fenómenos de inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, erosión costera, incendios forestales y sequías. Esta es una zonificación de la amenaza que hicieron en el proyecto que estamos revisando. A su izquierda pueden ver mapa de amenaza por procesos de remoción en masa y a la derecha el mapa de amenaza por inundación. Eh, con esta segunda herramienta lo que se pretende orientar es que los formuladores o los viabilizadores tengan en cuenta las diferentes metodologías estandarizadas para la determinación de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo pues, digamos que se tienen a nivel nacional estandarizados, por ejemplo, los diferentes institutos técnicos como el IDEA y el Servicio Geológico Colombiano. Sin embargo, el empleo de una metodología u otra, digamos que de las que se referencian en este documento, dependerá obviamente de varios factores como la escala de diseño, la disponibilidad de la información para generar análisis de susceptibilidad o si definitivamente puedo realizar chequeos determinísticos y probabilísticos para poder determinar de manera adecuada la amenaza. Tercera herramienta que habla de la guía para analizar los riesgos y este documento propone en 9 pasos tener en cuenta la incorporación de manera progresiva de la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el proceso de formulación de un proyecto. Básicamente, esta guía o este documento, este tercer documento nos dice que debemos tener en cuenta aspectos como el entorno, la población afectada, la importancia de incluir acciones para reducir condiciones de riesgo como parte de los objetivos de un proyecto y las diferentes dimensiones de análisis de los riesgos, por ejemplo, del entorno al proyecto, del proyecto al entorno o internas del proyecto. Esto porque es importante revisarlo porque muchas veces eh, nos limitamos a verificar las condiciones de riesgo actuales y no, digamos que no se tienen en cuenta las condiciones futuras que me pueden generar a mí el proyecto al entorno. Por ejemplo, si hago cortes muy fuertes en la topografía que me van a generar a mí condiciones de inestabilidad del suelo, por ejemplo. Eh,
Entonces, como este tercer documento nos permite analizar los riesgos e incluirlos en un proyecto de inversión, eh, básicamente lo que se pretende es que en la formulación de cualquier tipo, de cualquier proyecto de inversión pública se incluyan todos los análisis que se hicieron previamente de gestión de riesgo de desastres y se presente obviamente de conformidad con la metodología general ajustada para finalmente plantear, por ejemplo, como ustedes pueden ver en el cuadro, indicadores de gestión que me permitan a mí verificar el grado de cumplimiento del proyecto. Frente a la cuarta herramienta, es el protocolo para la verificación de la incorporación de los análisis de gestión del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Entonces ya este documento lo que me permite o lo que le permite al viabilizador y formulación del y formulador del proyecto de inversión es que siguiendo un paso a paso se chequeen o verifiquen que efectivamente los análisis de riesgo de desastres se hicieron de manera adecuada y se vincularon al proyecto de inversión pública. A su vez, este cuarto documento tiene anexo un protocolo de verificación que es una guía, un aplicativo, digamos que informático, el cual básicamente nos guía paso a paso en base, digamos, diligenciando una información que nos pide el mismo formulario para obtener al final una viabilidad del proyecto. Básicamente el aplicativo es muy sencillo de emplear y al final ustedes van a ver, por ejemplo, este pantallazo de esta diapositiva, donde sí, a través de unas preguntas orientadoras, el mismo formulario nos va a decir si el proyecto es viable o no. Obviamente, el uso de este aplicativo pues tiene que tener en cuenta que el resultado de la viabilidad pues va a salir dependiendo de la información que yo mismo le ingrese al aplicativo y obviamente del grado de detalle y actualización de los análisis de riesgos que contenga el proyecto. Entonces, al final, digamos que si alguna de estas recuadros que ustedes ven en color verde me sale en color rojo, pues nos va a indicar el aplicativo que el proyecto no es viable y que por favor se devuelva a alguno de los pasos y revise el documento de análisis de riesgos para ver si efectivamente quedó mal formulado, quedó mal hecho o, por ejemplo, los mismos se encuentran tal vez desactualizados. En este sentido, este aplicativo se encuentra formulado en Microsoft Access y también se encuentra una versión en Microsoft Excel, los cuales pues digamos que están abiertos para uso de cualquier persona a nivel nacional y cualquier formulador o viabilizador de proyectos de inversión pública. Frente a este cuarto protocolo para la verificación, eh, básicamente lo que les comentábamos, es importante tener en cuenta que debemos contar con una información mínima que debe contener el análisis de riesgo de desastres en cada uno de sus componentes, eh, que a su vez nos permitirán conocer en detalle si efectivamente estoy haciendo de manera adecuada la incorporación de los análisis de riesgos de desastres en el proyecto de inversión pública. Finalmente, tenemos como unas frases relevantes como para llamarle un poco la atención. Por cada dólar invertido en infraestructura resiliente, el beneficio neto es de $4. Además, contribuyen a la mitigación del cambio climático, la reducción de las brechas sociales y la promoción de la igualdad. La gestión del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático representan una oportunidad relevante en materia de sostenibilidad y competitividad territorial y sectorial. En términos de resiliencia y adaptación, estos son factores de éxito de las inversiones públicas. Y lo que siempre queremos resaltar es que no se trata de invertir más recursos económicos, sino hacer una buena planificación, invirtiendo de mejor manera, em, lo cual puede significar que las decisiones se tomen a partir del conocimiento técnico, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Se contribuya con medidas de adaptación al cambio climático, se promuevan inversiones sostenibles en el tiempo y donde la relación costo-beneficio sea favorable
Se plantean acciones para reducir las condiciones de riesgo de desastres que podría afectar al proyecto de inversión, evitando daños y pérdidas, y se previene la configuración de nuevos escenarios de riesgo en el futuro, lo cual es muy importante, como lo mencionábamos, dado el caso, por ejemplo, si el proyecto, si consideramos en la formulación del proyecto, si las obras a construir posiblemente me generan o me pueden generar afectaciones a otras actividades o a algún territorio. De no adaptarnos a los retos del clima, se podrían generar pérdidas del 0.5% del PIB cada año para nuestro país. Esto es como lo que es, digamos que hemos querido hacer un poco el llamado de poder nosotros, desde la planificación de los proyectos, poder, digamos que identificar y tomar de manera adecuada todas las medidas para poder garantizar que nuestros proyectos de inversión pública pues se van a formular de manera adecuada y que los mismos, digamos que se van a ser, digamos que sostenibles durante el periodo de vida que yo lo contemplé dentro de mis estudios y diseños, por ejemplo. Para finalizar, pues digamos que acá tenemos nosotros la diapositiva donde se encuentran los enlaces de consulta de la caja de herramientas. Estos están publicados en la página web del DNP y también lo tenemos en el portal territorial, en un micrositio establecido para las herramientas de gestión del riesgo de desastres para que lo puedan consultar. Están todos los documentos. De hecho, el 21 de septiembre, hace poco hicimos el lanzamiento virtual de la caja de herramientas. No sé si lo han logrado ver por redes sociales y ahí mismo están los links de consulta de los documentos. Pues nada, para que lo puedan consultar y verificar y empezar a aplicar dentro de la formulación de proyectos. Creo que eso era todo, Flor, Elsa. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Muchas gracias, Héctor, por tu participación y por divulgar, digamos, estas herramientas que se vienen construyendo desde el 2019 y que cada vez están robusteciendo ahorita, como mencionabas, con el aplicativo. Les decimos a los asistentes que pueden escribir sus preguntas en el chat y al finalizar tendremos un espacio para dar respuesta a cada una de ellas. Damos entonces paso a Mauricio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los cuales desde el grupo de intervención prospectiva nos hablarán de los instrumentos de planificación y su incidencia en la incorporación de la gestión financiera del riesgo. Mauricio, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Un espacio que pues, nos interesa mucho la unidad de participar con el objeto pues, de poder presentar nuestras herramientas, también si se puede decir, o nuestros trabajos avanzados en la gestión de riesgo. Un saludo de parte del director José Eduardo González y de mi jefe, el subdirector Guillermo Velandia. Pues un saludo formal por la invitación a este taller. Eso va a ser la presentación. Voy a quitar la cámara porque de pronto a veces se pone un poquito complicado. Ok. Por favor, me indican si están viendo la presentación. Sí, Mauricio, se ve. Muchas gracias. Bueno, la idea nuestra es mostrar desde nuestros instrumentos, como quiero decir, nuestro principal instrumento de planificación en la gestión de riesgo, que es nuestro plan municipal, pero a la vez a evaluar desde el plan de desarrollo también cómo podemos introducir la información de la gestión financiera o cómo podríamos evaluar las acciones en la gestión financiera. Inicialmente, pues lo que queremos mostrarles, pues dentro de la política nacional de la gestión de riesgos, pues establecida o la Biblia principal es nuestra ley 1523 del 2012, por la cual pues adoptamos la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y establecemos el Sistema Nacional de Riesgo de Desastre. Diferencia principal con las anteriores normatividad, pues que antes hablábamos era en la prevención y atención de desastres y no como un proceso de gestión del riesgo. Esto como para dejarlo pues ahí como una idea.
Y pues básicamente pues la ley nos muestra en 8 capítulos, pues nos explica o nos determina las diferentes normas establecidas pues de esta política. Básicamente pues nos interesa en este caso el capítulo 3, que son los instrumentos de planificación. Como les digo, pues la idea es poder intervenir desde los instrumentos de planificación para poder definir acciones dentro de la protección financiera. Y hay un capítulo 5 que también es específico en los mecanismos de financiación para la gestión del riesgo de desastres. Dentro del capítulo 3, por los instrumentos de planificación, pues tenemos varios artículos que nos definen claramente qué debemos o cómo nos muestra cómo debe ser la integración de la gestión del riesgo en los procesos de planificación territorial y de desarrollo. Entonces, pues tenemos el artículo 39 que establece ya como un principio que hay que integrar el análisis de riesgo en los diagnósticos de los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo municipal. 2 instrumentos de planificación de gran importancia que nos van a permitir, pues, si logramos colocar acciones, programar o proponer acciones dentro de los componentes programáticos de ambos instrumentos, pues tendríamos acciones específicas para lograr estos cometidos. Entonces, pues sabemos que el riesgo es una condicionante para el uso y la ocupación del del territorio, perdón, y pues sabemos que los municipios tienen que hacer una revisión, una actualización de sus planes de ordenamiento y sus planes de desarrollo municipal, donde no hayan incluido la gestión del riesgo. Estamos hablando de aquellos municipios o de aquellas primeras generaciones de estos instrumentos de planificación que pues que presentan vacíos en el proceso de inclusión de la gestión del riesgo. Para estos municipios pues deben empezar a hacer la actualización y revisión de estos instrumentos, dado pues que si no poseen este tema que es de gran importancia, que todos sabemos que el riesgo es una determinante transversal en todo el desarrollo del municipio. En el artículo 40 pues insiste que la incorporación de la gestión de riesgo otras en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial. O sea, nos propone o nos indica que debemos incorporar dentro de estas 2 herramientas básicas pues consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible, derivadas pues de obviamente de un proceso inicial del diagnóstico y la formulación para luego llegar al componente programático. Igualmente, pues incorporar programas y proyectos prioritarios en la gestión del riesgo de desastre. O sea, también, como lo estaba mostrando ahora el compañero de la ANP, pues la idea es que desde nuestros instrumentos de planificación podamos definir ya acciones específicas y prioritarias en la gestión de riesgo de desastre. Los otros 3 artículos pues son redundantes en ese mismo sentido, pero pues podemos hablar de que los planes de gestión de riesgos que los tenemos en los 3 niveles del gobierno, se formularán en los 3, o sea, tenemos un plan de gestión de riesgo nacional, un plan de gestión de riesgo departamental y un plan de gestión de riesgo municipal. O sea, cada entidad territorial en su nivel pues desarrolla este plan de gestión de riesgo, aclarando, importante establecer que el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de nuestro país y que estamos sacando, que sale pues como en función de nuestra normatividad, es 2015-2030, era programado para el 2025, ya ha estado programado para el 2030, la idea es ampliarlo hasta el 2030, y pues decirles que este instrumento es un instrumento modelo que va a servir, que puede servir para que los diferentes niveles departamentales y municipales se puedan articular y armonizar con las acciones que crean convenientes articular y armonizar, no todas, sino las que consideren que pueden ser usadas dentro de ese territorio. Entonces es importante ese documento como un documento de diagnóstico inicial. Al igual en el artículo 41, pues vuelve a determinar la incorporación del riesgo como una determinante dentro de los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. ¿Por qué tan importante y por qué somos tan específicos con los planes de desarrollo municipal? Pues entendiendo que el plan de desarrollo municipal realmente es el que tiene el peso financiero, los recursos, cómo se van a invertir. Entonces este plan es de gran importancia porque pues es el plan que nos va a mostrar nuestras inversiones y por lo tanto la necesidad de que se incorporen acciones en la gestión del riesgo dentro del plan de desarrollo municipal. Obviamente el plan de ordenamiento territorial, pues dentro de su componente diagnóstico, ahora lo veremos, pues obviamente desarrolla también
una evaluación y un diagnóstico de las amenazas y de los escenarios, y por ende también pues determina acciones y tiene un componente programático con acciones para la gestión del riesgo. En el artículo 42 de los instrumentos de planificación de este capítulo de la ley, pues también ya nos determina, este es un artículo que nos especifica los análisis de riesgo y planes de contingencia, que este artículo 42 queda normatizado posteriormente en el decreto 2157 del 2017, que establece la necesidad de realizar los planes de gestión de riesgos de las empresas público-privadas. Entonces, todas las entidades públicas o privadas que estén prestando servicios públicos dentro del territorio o que estén ejecutando obras civiles de gran envergadura, muy grandes, o actividades industriales de gran desarrollo, pues que puedan generar un riesgo o desastre para la sociedad, pues se debe hacer un análisis específico de riesgo. Si lo notamos es claramente básicamente como cuando nuestro compañero hablaba de los proyectos de inversión, analizar la gestión de riesgos, pues en nuestro caso es no en los proyectos de inversión, pero sí dentro de las actividades industriales que se ejecuten o que se van a ejecutar, tanto urbanizaciones, servicios públicos y demás actividades que puedan generarnos o que puedan ser afectadas también, porque no solo nos pueden generar emergencias o escenarios de riesgo, sino que también pueden ser afectadas por otras amenazas y provocar unos escenarios de riesgo que se consoliden dentro del territorio, pues debemos hacer un análisis específico de riesgo. Esto es muy importante porque esta ley es muy nueva y pues genera algunos vacíos en el sentido de que muchas entidades se preguntan, ¿y quién debe hacer? Por ejemplo, si vamos en el sector que estamos ahora, en el sector minero energético, si hablamos de un plan de gestión de riesgos de la empresa público-privada, por ejemplo, una línea de flujo de hidrocarburos, entonces, ¿quién debería revisar? Es la pregunta entonces de las entidades. ¿Quién debería revisar dentro del municipio esos planes de gestión de riesgo? Entonces, pues obviamente los consejos municipales de gestión de riesgos pues están en la funcionalidad de, por lo menos, recopilar e identificar todos esos planes de gestión para ser articulados con las estrategias municipales de respuesta de los municipios. Entonces, ese pequeño vacío, claramente, pues yo lo digo, se supone que es sectorialmente el que debe definir pues los principios, los requerimientos, cómo debe ser. Un plan de gestión pues ya está determinado su modelo, pero en este caso, ¿quién revisa estos análisis? Pues debe ser la cabeza del sector. Entonces ahí es donde volvemos dentro de la política nacional de gestión del riesgo, volvemos a comprometer el concepto de la resiliencia. O sea, la resiliencia es un concepto que está explícito acá en estos instrumentos de planificación en el sentido de que todos debemos hacer gestión de riesgo y cada sector pues tiene su manera de evaluar, identificar y asimismo caracterizar sus riesgos. Entonces es muy de gran importancia tener en cuenta esto. Es así como llegando a esto, pues nos damos cuenta que nuestros instrumentos de planificación, pues tenemos instrumentos tanto sectoriales como territoriales. Entonces, pues los territoriales eran los que estábamos hablando anteriormente con los planes de gestión de riesgo, los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y tenemos también planes dentro del eje sectorial. O sea, nuestro eje sectorial, digamos, nuestro sector minero energético, pues volvemos a recalcar el plan de gestión de riesgo de las empresas público-privadas, que es ya obligatorio y por ley se debe hacer. Está el PTO, que son los planes de trabajo y obras que se desarrollan dentro de la minería. Cada licencia o cada título pues debe establecer estos instrumentos de PTO y el plan de manejo ambiental. Asimismo, las licencias ambientales que permiten dar esos títulos a estos títulos mineros. En el caso pues de hidrocarburos pues tenemos también otros procesos, pero también tienen instrumentos que deben ser evaluados dentro del propio sector y que ayudan a identificar los escenarios de riesgos internos y externos. Y a partir de los tres procesos de conocimiento, reducción y manejo, pues evalúan las acciones que se deben ejecutar dentro de las diferentes fases de ejecución de esta actividad. Entonces,
es importante pues tener en cuenta que si queremos hacer, aquí lo pusimos como una minería sostenible, es poder integrar la gestión de riesgo en todos los instrumentos de planificación. Entonces está claro que nuestros planes de gestión de riesgos nos van a ayudar a identificar también los escenarios de riesgos territoriales. En el caso sectorial, pues es la identificación del escenario de riesgos. Sí, perdón. La identificación de los escenarios de riesgos internos y externos de esa actividad o de ese sector que está ejecutando acciones. Entonces, es de gran importancia tener en cuenta esta relación entre todos estos planes, porque ¿a qué es lo que queremos llegar? Entonces, ¿dónde podríamos decir nosotros que dentro del plan territorial o el plan de gestión de riesgo podemos empezar a hacer la evaluación de las acciones que podemos determinar para los escenarios de riesgos que puedan ser generados por actividades industriales o por operaciones de grandes obras? Entonces, la idea, aquí ponemos la guía metodológica para la formulación porque ya está dentro de nuestro repositorio. Es una guía que les muestra paso a paso cómo debe hacerse la formalización y la actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de la entidad territorial, y teniendo en cuenta que existen muchos criterios para la definición de los escenarios de riesgo, pues tenemos criterios por el propio fenómeno de amenazas, o sea, sabemos que cualquier fenómeno amenazante nos puede generar también afectación dentro del sector. También cuando hacemos la identificación dentro del proceso de evaluación de las amenazas, vulnerabilidad del escenario de riesgo, pues la idea es que de todos los criterios, pues evaluar la mayor parte de los criterios que se exponen, son muchos, no son los únicos, se pueden utilizar varios criterios, pero hay un criterio específico que podríamos relacionar en este proceso que se llama el criterio de identificación, que es el escenario por actividades económicas. O sea, si queremos, proponemos para los municipios y los departamentos que tienen una fuerte actividad industrial en el rango de la minería y de los hidrocarburos, pues de que hagan una identificación del escenario de riesgo por actividades económicas o un escenario de riesgo por operación de grandes obras. ¿Qué les permite? Pues esa descripción de ese escenario en la actividad económica, pues nos va a referir la actividad económica fuente de los fenómenos amenazantes. Entonces podemos tener actividades. Sabemos claramente que muchas de estas actividades pues nos pueden generar fenómenos amenazantes o pueden ser afectadas por fenómenos amenazantes. Es importante pues ese análisis, o sea, tanto que me puede generar escenarios nuevos o generarme pues dentro de la operación, los derrames, las pérdidas, o de pronto cuando las comunidades con sus válvulas ilegales entran a los oleoductos, pues también se están generando, pueden generarnos unos escenarios de riesgo muy fuertes que ya en Colombia los hemos visto y pues han sido catastróficos y duros de ver y de trabajar con ellos, pues las condiciones que se generan. Pues esos escenarios, esta descripción de estos escenarios nos va a permitir también poder definir acciones y poder caracterizar el escenario de riesgo específico para poder evaluar qué acciones podemos realizar para mitigar, para reducir, para conocer y para manejar este escenario de riesgo. Entonces, la principal implicación es pues, implementar los procesos de gestión bajo los principios de la responsabilidad por parte de los actores económicos. Entonces, volvemos al decreto 2157 del 2017. Es claro que este decreto o este plan de gestión de riesgo de las empresas público-privadas es como la herramienta específica que pueden establecer los sectores industriales o sectores que trabajan con obras de infraestructura grandes o en estos sectores de actividades económicas, pues empezar a desarrollar todo el diagnóstico, la caracterización y por ende la formulación y programación de acciones para determinar la reducción o para evaluar esos escenarios y poder definir acciones que nos impidan que estos escenarios se consoliden o que se vayan generando muy recurrentemente. Entonces, después de eso, pues muy importante que en el desarrollo de nuestros planes de desarrollo, quedó como redundante, disculpen, en ese trabajo del plan de desarrollo territorial,
Pues tenemos también otra guía, que es la guía de la integración de la gestión del riesgo de desastre en los planes de desarrollo territorial, salida en el 2020. Esta salió en el 2020, sí, 2020 salió. ¿Qué queremos demostrar en esta guía? Pues lo que claramente se ve aquí abajo, que la gestión del riesgo es transversal a todos nuestros sectores, que el sector agricultura genera una información de la gestión del riesgo que ellos hacen. Entonces, si vamos a nuestro sector minero, nuestro sector de infraestructura, nuestro sector de hidrocarburos, también debe hacer un análisis dentro de su plan de desarrollo de todo su sector y evaluar sus condiciones y su estado actual, su estado de ser en este momento, para definir qué acciones programa por cada una. Es claro que, por ejemplo, vuelvo y lo digo, la gestión del riesgo va a ser transversal. Las secretarías de salud tienen unos planes sectoriales muy buenos en gestión de riesgo y se busca que cada sector proyecte su plan sectorial y defina dentro de su plan sectorial pues acciones en la gestión del riesgo. Dentro de las fuentes de financiación que podemos nosotros poseer o que podemos llegar a ellas para obtener recursos, pues aquí tenemos un grupo de fuentes que pueden ser accesibles a nosotros, como el Fondo de Gestión de Riesgo de Desastre. Recordar que el Fondo de Gestión de Riesgo de Desastre no lo manejamos nosotros como unidad, sino que el fondo lo maneja una junta directiva, que nosotros tenemos voz. Lo quiero aclarar porque no es que nosotros decidamos cuáles son los proyectos que se hacen, los decide la junta directiva del Fondo de Gestión de Riesgos, ¿cierto? Del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos. Estos fondos que estamos hablando aquí, perdón, son los fondos que crean los municipios, pues que nosotros tenemos el Fondo Nacional, y los departamentos, que también por ley son, y que tienen una gran ventaja, que estos fondos no tienen vencimientos de anualidades. Estos fondos no generan reprocesos, porque en el sentido de que pues anualmente no tengo que liquidar mis cuentas, sino que puedo seguir en ellos. Creo que el mayor problema de estos fondos, me he puesto a analizar por qué si todos los municipios crean los fondos, por qué no les susten recursos. Pues un problema es la falta propia de recursos de los propios municipios, que en algunos casos pues no son muy altos, pero por qué no introducen otras fuentes específicas, corrientes o préstamos. Y me he puesto a analizar que veo yo que los fondos no tienen funcionalidad en el sentido de, si nos ponemos a ver, la manera de hacer política en Colombia nos demuestra que es de manera, la verdad es de una manera egoísta. Los políticos no piensan sino en el momento de ellos y no en la entidad. Porque yo pienso, yo digo, pues el alcalde dice, voy a dejar 300 millones puestos en un fondo que yo no usé y que va a entrar otra persona y los va a tomar. Entonces, creo yo que ahí es donde se está generando esa falta de solidaridad entre la política existente del que sale y entra, que pues, ¿para qué le voy a dejar? Si yo tengo que mostrar que hice una gran ejecución y una gran gestión, y voy a mostrar que dejé 300 millones por allá guardados sin utilizar. Entonces es muy importante que las entidades territoriales y municipales empiecen a ver estos fondos, las grandes ventajas que le generan estos fondos. Tenemos el Fondo Nacional Ambiental, tenemos un fondo de adaptación que puede ayudarnos en algunas actividades de gestión de riesgo. Las otras fuentes son los ingresos corrientes de libre destinación, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, los provenientes del sistema de regalías, el plan plurianual de inversión de los planes de desarrollo, los créditos que podemos obtener de la banca multilateral, fondos y la cooperación internacional que podemos acceder, las obras por impuestos, que es una manera pues también de lograr financiarnos, y obviamente volvemos a los planes de distribución en los planes de los instrumentos de planificación sectorial. Entonces aquí volver a recalcar que cada sector pues tiene instrumentos de planificación. Tenemos los planes de gestión ambiental regional, tenemos los planes maestros de agua y acueducto, tenemos los planes trianuales de las CAR, entre los cuales pues deben tener acciones dentro de la gestión del riesgo de desastre. Por último, pues para comentar que pues también está la guía de plan de gestión de riesgos de las empresas público-privadas, que es la guía que nos facilita cómo implementar estos planes de gestión de riesgo dentro de las empresas público-privadas.
pues, obviamente tiene 9 capítulos con cada uno, marco, los objetivos, los ejemplos, para qué son y para qué sirven los planes de gestión de las entidades, quiénes son los responsables de la implementación del decreto, cuáles son los ejemplos, fases del enfoque, o sea, muy interesante que podamos lograr. No sé si después de que termine pueda colocarles en el chat el link de estas guías que mostré, porque van a ser de gran utilidad para todas las personas que puedan mirar en ellas y poder obtener información que les sirva para este proceso de estructuración de este instrumento de planificación, donde vamos a lograr entender que el plan de gestión de riesgos de la empresa pública o privada, pues dependiendo de la actividad que genera, pues está mostrándonos y nos está identificando, caracterizando qué son las posibles amenazas a que está afectada ese sector o las posibles riesgos o afectaciones que se puedan generar desde el propio sector por su actividad, por su propio desarrollo. Esto era todo. No sé si tienen alguna pregunta, pues estoy atento para responder. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, y la unidad por la intervención sobre estos instrumentos y la relación con los temas de gestión financiera. Vamos a dar 5 minutitos para que se resuelvan, digamos, de manera interna si deben resolver alguna inquietud de sus trabajos, y retomamos con Banco Mundial y José Ángel Villalobos a las 11:08 para conocer algunas experiencias internacionales relacionadas con algunos de los subsectores del sector minero energético que han iniciado la aplicación de algún mecanismo o instrumento de protección financiera. Entonces, 11:09 retomamos la última sesión de experiencias internacionales e instrumentos financieros por parte del Banco Mundial, y los invito a diligenciar el listado de asistencia y una pequeña evaluación que tenemos del ciclo de talleres para poder tener registrados sus datos y enviar tanto las presentaciones de los talleres 2 y 1 como de este tercero para hacer, digamos, como más complementario para aquellos que no pudieron estar en las 3 sesiones. Entonces, 11:08 retomamos, José Ángel. Muchísimas gracias. ¿Qué recomendamos para mejorar el desarrollo de esta iniciativa?
Bienvenida, Diana. José Ángel, cuando te encuentres preparado para iniciar. Listo, gracias. Vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, José Ángel, se ve muy bien. Listo, gracias. Bueno, la idea en esta presentación es compartir algunos casos concretos de manejo financiero. Antes de eso, nada más quisiera gastar unos pocos minutos en los principios. O sea, no tiene ningún sentido ver instrumentos solo por el afán de verlos, sino hay que estar muy claros para qué son los instrumentos, cuál es el propósito, ¿verdad? Y además de estar claros de como ninguno es gratis, de que sí hay una buena relación valor por dinero, ¿no? Y que realmente se está llevando a cabo el mejor manejo financiero y no financiero de los desastres naturales. Para eso, acordémonos de las 3 fases por desastre: emergencia y recuperación, que más o menos necesitan un conjunto similar de instrumentos, y para la reconstrucción, que se lleva a cabo meses, sino años después de la ocurrencia de un evento, se necesita otro tipo de instrumentos, en particular, digamos, en lo que es transferencia de riesgos. El seguro paramétrico, seguros o bonos catastróficos son ideales para emergencia y recuperación, pero seguro indemnizatorio, del que venden las compañías de seguros todos los días, es más apropiado para la reconstrucción. Y vuelvo y repito, hay que considerar estos dos principios: el tiempo, para cuándo se ocupa el financiamiento, el para qué es el financiamiento, es emergencia, recuperación, reconstrucción, y dado que los dineros se ocupan a diferentes tiempos. Igualmente, no existe un solo instrumento, ni va a existir, que sea capaz de llenar todas las necesidades y todo lo que se ocupa. ¿Okay? Siempre promovemos un portafolio de instrumentos más que algún instrumento en particular. Igual, en caso de que se esté buscando algún tipo por ejemplo, el subsidio eléctrico para el costo de la electricidad, hay que estar claros de que ese tipo de beneficios sí lleguen a los beneficiarios que la política pública ha definido. Todo esto está basado en información y análisis bastante robustos, estadísticamente hablando. Y finalmente, que se pueden lograr reducciones muy importantes en los costos si se mejora la información y se agrupan exposiciones de diferentes portafolios. Listo. No voy a entrar en esto porque ya lo hemos visto con detalle. Cuando vemos los diferentes casos que tenemos aquí, que son pocos, sí es importante tener estos 5 principios presentes. Los casos internacionales que tenemos son fondos propios de deuda, básicamente con Uruguay, con la UTE, en la empresa de generación eléctrica y transmisión, y transferencia de riesgo con y sin instrumentos financieros. Hay un caso, hay una forma de hacer transferencia de riesgo sin involucrar instrumentos financieros. El caso de Uruguay es con respecto a gestión de riesgos de desastres y pasivo contingente de la UTE, de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, conocida como UTE, por dicha, que es bastante corto. El problema que se planteó Uruguay es que la generación eléctrica en Uruguay era, en pasado, súper dependiente de la generación
hídrica, de la generación hidroeléctrica. Y por lo tanto, cuando se daba una sequía, se daba una menor generación hidroeléctrica, se necesitaba hacer importaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, y además hacer una generación térmica, que si a eso se unía un aumento en el precio del petróleo, implicaba obviamente un aumento en el costo de la electricidad. Hay varios estudios del Banco Mundial en el que se demuestra que aumentos en los costos de la electricidad producen o tienen un impacto muy fuerte, una desaceleración económica severa, por un lado. Y por otro lado, en el caso de Uruguay, se genera o hay un subsidio para cierta porción de la población para evitar pasarle hasta cierto punto los gastos a estas poblaciones particulares. Estoy hablando en particular de casos de ingresos bajos. Entonces, este impacto fiscal y socioeconómico se convierten desde el punto de vista de Hacienda en materializaciones de pasivo contingentes. Ahora, no todo es finanzas, ni puede serlo. O sea, la gestión física del riesgo, como dijimos la primera vez o la primera vez que yo participé, es la clave. Y la actividad financiera o el manejo financiero de los desastres es una de las actividades dentro de todo el proceso de gestión del riesgo de desastres. Dado este impacto fiscal y socioeconómico y dado el fuerte golpe que tenía o que tuvo en algunos momentos en las finanzas públicas, Uruguay decidió diversificar la matriz energética. Pero obviamente esto se puede hacer únicamente en el mediano o largo plazo. Estamos hablando de creación de infraestructura. Específicamente en Uruguay estamos hablando de mover la matriz energética de ser básicamente hidroeléctrica a usar sobre todo viento, que en Uruguay pega mucho viento, no me pregunte por qué, y también solar. Entonces, ese fue el problema, digamos, o la decisión que se planteó Uruguay para resolver el problema de estos altibajos y más altos que bajos en los precios de la electricidad que impactaban en la economía. Para ello, solicitó apoyo para generar una estrategia financiera durante este periodo de transición. O sea, mientras se movía a la creación de granjas eólicas o plantas solares, si ocurría un evento de sequía y o un aumento en los precios del petróleo, que hubiera algún tipo de soporte de forma tal que no afectara, vuelvo y repito, la parte fiscal y la parte socioeconómica. ¿Cómo empezó todo esto? Todo esto se basó realmente, digamos, en la parte probabilística de la simulación del sistema de energía eléctrico del Uruguay. La Universidad del Uruguay desarrolló, junto con expertos de la UTE, un sistema de simulación de todo el sistema energético de electricidad, cuyo objetivo al fin y al cabo era o es minimizar el costo de la energía eléctrica. ¿Okay? Esta simulación es probabilística, totalmente probabilística, y nos sirvió como actuario para poder hacer todas las evaluaciones de los perfiles de riesgo y las métricas que necesitamos. De esa manera, Uruguay, y en particular estamos hablando del Ministerio de Hacienda y la UTE, definieron una estrategia de financiamiento de riesgo de desastres. Esto siguieron una forma estratificada de reservas de financiamiento de riesgo de desastre, utilizando los dineros propios del negocio. Es una empresa de producción y distribución y venta de electricidad, por lo tanto, obviamente le entran ingresos, tiene gastos,
y al final del día pues le van quedando reservas de efectivos el diario, digamos. Tenían en existencia un fondo de estabilización de energía, el FE, y encima de esas dos capas se adquirió esta línea de crédito contingente por $200 millones. Encima de eso estuvo durante, si mal no recuerdo, un año, una cobertura climática y de precios del petróleo con respecto a la transferencia de riesgo, y encima de eso están riesgos residuales que no fueron cubiertos, porque no tenía además sentido. La alta administración de la UTE junto con Hacienda tomaron decisiones en cuanto a cuál era ese nivel, digamos, que ellos estaban cómodos como manejo del riesgo de bases. Vuelvo y repito, todo esto fundamentado en el modelo estocástico para lograr la optimización del costo de la electricidad. En eso desarrollamos todas las métricas del caso, ¿verdad? Considerando el incremento en el costo y el abastecimiento de la demanda. No voy a entrar aquí en estos detalles, pero sí el objetivo fue ver cuál era al fin y al cabo la probabilidad de que el Fondo de Estabilización Energética y las reservas de efectivo se agotaran, o sea, cuál era el punto, la ruina, digamos, en términos de financiamiento para la UTE, y cuál era ese punto en el cual el financiamiento contingente tenía sentido ponerlo, y a partir de cuál entraba la cobertura de seguros. Algunas de las lecciones aprendidas de este ejercicio muy interesante fue que realmente los expertos locales permiten realmente comprender y modelar los riesgos subyacentes, ¿ok? Como matemático, como actuario, pues sí ayudamos, digamos, a agregar algunos aspectos en el modelo que ya la Universidad de Uruguay y la UTE habían desarrollado con respecto a la parte financiera del modelo, pero definitivamente el grueso del análisis fue hecho por los expertos locales. Nosotros lo que hicimos fue usar eso para hacer aplicaciones, digamos, de carácter financieras. La estrategia financiera, como ya dije, como un componente más de la gestión de riesgo de desastres, fue un medio, no fue un fin. Fue el medio para apoyar la transición de la matriz energética de generación hidroeléctrica a generación hidroeléctrica más eólica más solar. ¿Ok? Porque ese era el objetivo y esa era la única manera de realmente evitar esa oscilación, esa volatilidad en las cifras fiscales y macroeconómicas. La estrategia incluyó una combinación de diferentes instrumentos de retención y transferencia de riesgo. La teoría o los principios que mencionamos el primero y el segundo principio aplica, como dije hace una semana, tanto para desastres naturales, pero también aplica también para accidentes de tránsito, accidentes laborales, etc. Es una ley probabilística que naturalmente también aplica para el problema que tenía la UTE. Dentro de esta evaluación de instrumentos está el IPF, el financiamiento de proyectos de inversión, con un componente contingente a 100% y por 200 millones. En ese momento, los IPF no existían con un componente contingente. Contingente me refiero a que se dispara de acuerdo a determinadas probabilidades por determinados eventos. Ese era el problema que tuvo el gobierno de Uruguay. Necesitaba un instrumento específico para poder apoyarse o dormir tranquilos, digamos, durante el periodo de transición de la matriz energética. Y lo que hicimos fue diseñar un nuevo producto, adaptar el producto
a las necesidades que tenía el gobierno de Uruguay. Esto es súper específico, pero teniendo a mano o creando un modelo estocástico específico para el problema, ya sí es factible para nosotros crear productos totalmente hechos a la medida. Como dije, la línea de crédito se hizo con una cláusula de desembolso paramétrico, considerando una generación hidroeléctrica real menor a cierto porcentaje preestablecido de la generación esperada. El modelo de optimización de costo de electricidad de la UTE tiene, por supuesto, en el tiempo, proyecciones de la generación basadas en las diferentes plantas hidroeléctricas y conforme se iban agregando las plantas eólicas o solares y, por supuesto, considerando la exportación y la importación de electricidad bajo ciertas condiciones. Entonces, dentro de eso está una generación esperada. Y el parámetro era si la generación real contra la esperada era menor a X porcentaje, que está definido de acuerdo al modelo, con base al modelo que ya mencioné, entonces ahí se activaba. Además, que esa condición sea causada por una sequía. La generación hidroeléctrica se puede ver en una planta específica, se puede ver totalmente detenida por el daño de un componente pequeño incluso dentro de una de las turbinas. O sea, se soltó uno de los tornillos que usan y rompe parte de la turbina. Esa generación se paraliza, pero la causa no es por la sequía, que fue lo que analizamos dentro del modelo. Por lo tanto, eso no se cubre. Está cubierto por los seguros normales. Y además, el Fondo de Estabilización Energética que mencionamos, tuvo que haberse utilizado en algún grado, ¿ok? Eso es por un efecto también de eficiencia o costo-eficiencia del crédito y también para garantizar que el fondo pues que está planeado para eso y en teoría es más barato que un crédito, pues sí se está usando. Como le digo, esto son condiciones muy, muy concretas para este problema. Es simplemente un ejemplo del tipo de trajes a la medida que podemos hacer, sí, para tratar de apoyar la solución de problemas concretos. En cuanto a transferencia de riesgo, yo estoy seguro que los colegas del mercado de seguros de Colombia les pueden presentar o ya les presentaron algunos de los contratos normales, digámoslo así, de aseguramiento, los de property, responsabilidad civil, etcétera. No vamos a entrar a eso, sino más bien a esquemas diferentes. En Pemex, todos ustedes saben, por supuesto, lo que es. Ellos crearon una cautiva. En vez de salir, digamos, a colocar sus productos directamente con compañías o ponerlos a cotizar con compañías locales, todavía las usan, pero en una forma diferente, decidieron crear su compañía que es aseguradora y reaseguradora, que está basada en Suiza. Y tienen así, de esa manera, acceso prácticamente directo a los mercados de reaseguros internacionales. ¿Ok? Y para todas las líneas de productos, desde daños materiales, huracán, terremoto, hasta las pólizas colectivas de vida de los empleados, responsabilidad civil, etc. Entonces, este es un mecanismo que utilizan las grandes empresas. La empresa se llama COT, como les dije, está basada está incorporada en Suiza, y el esquema que ellos han definido es Pemex, que es el asegurado, hace una licitación pública con aseguradoras mexicanas, pero
que deben reasegurarse con la cautiva de seguros de Pemex. Básicamente, las aseguradoras pudieran retener alguna porción chiquita del riesgo que de por sí es simplemente monstruoso. Estamos hablando de Pemex, ¿verdad? Como todas la mayoría de compañías petroleras. Y al verse contractualmente obligadas a utilizar COTS, entonces todo el portafolio o los diferentes subportafolios o los diferentes productos o seguros que pueden que pueden necesitar Pemex se acumulan, se agregan en un solo portafolio. Y COT, a través de los intermediarios de reaseguros como Aon, Howden, Lockton, Marsh, Cooper Gay, etc., tienen acceso a los mercados internacionales de reaseguros. Entonces, esta fue la forma en que Pemex ha definido trabajar con una cautiva. Y en principio, le debe reportar al asegurado, a Pemex, unos ciertos ahorros al tener el negocio concentrado en la cautiva de seguros, que además tiene que cumplir con todos los requerimientos del supervisor de seguros de Suiza. Y el objetivo realmente es, en general de las cautivas, es la optimización del programa de aseguramiento, tanto en la parte de costos, pero también en la parte de, que tal vez está más importante, en la parte de contractual, de definición de qué está cubierto y qué no está cubierto. Como les dije, a través de la cautiva se tiene acceso a los compañeros aseguradores internacionales y por lo tanto también tiene acceso a coberturas de riesgo no tradicionales por el tamaño. Tiene la posibilidad de llegar a diseñar y que le ayuden a diseñar productos más aptos para sus necesidades. Y por supuesto, le dan mejores y mayores fuentes de capacidad de cobertura. Al haber más competencia en los mercados internacionales, también pueden obtener mejores términos y condiciones. ¿Okay? En Uganda, está ya definido un consorcio de coaseguro de las compañías aseguradoras locales para asegurar la nueva industria de gas y petróleo. Apenas en el 2009 se descubrieron las reservas de petróleo en el lago Albert, que son 6.000 millones de barriles. De 2013 al 2017 hubo un aumento en la inversión extranjera de 3.27 del Producto Interno Bruto, mucho de esto por el potencial de gas y petróleo. Y ya en el 2019 se creó el consorcio y también se emitieron los lineamientos, lógicamente todo regulado por la Ley de Seguros de Uganda y revisado por el supervisor de seguros, el IRA. Acá el objetivo es similar, o sea, varias de las compañías o las compañías de seguro participando en el consorcio pueden suscribir el negocio, pero están utilizando a Uganda Re como el punto focal para poder tener un solo portafolio unificado. Otra vez, algunos beneficios de diversificación, por supuesto, economías de escala, y hacer el máximo uso, que es uno de los definiciones de política pública del gobierno de Uganda y del regulador, de tratar de que se quede la mayor cantidad de primas dentro del país para que apoye, digamos, al crecimiento económico y social. Ese consorcio es el que va a generar y va a brindar las coberturas que se requieren, ¿no? Ingeniería, marítimo, responsabilidad civil, property, colectivos de vida, similares necesidades de transferencia de riesgo, digamos, con productos tradicionales indemnizatorios, que en el caso de México se hace a través de esa cautiva y en el caso de Uganda se hace
para la industria petrolera se hace a través de un consorcio y también utilizando esta figura de Uganda Re, que los dueños son también las aseguradoras locales. Cada compañía y el consorcio como tal define cuál es el porcentaje de retención, o sea, cuánto es el riesgo que se dejan y cuánto es el riesgo que le pasan a los mercados internacionales. Y hoy por hoy tienen 500 millones de dólares de capacidad de suscripción, capacidad automática de suscripción para esto. Como les dije, la política o el gobierno y el supervisor de seguros de promover este consorcio es para aumentar la penetración de seguros, el aumento de ingresos por primas del PIB, mejorar el conocimiento y vuelvo y repito, tratar de que con la retención mayor que puede tener el consorcio, que cada una de las compañías por separado, más prima se quede dentro de la economía de Uganda. En este momento el consorcio está realizando capacitaciones al mercado de seguros para ya iniciar el aseguramiento. Realmente, digamos, los seguros son un campo muy especializado y si hay un campo especializado dentro de los seguros es el tema de energías. Es súper, súper especializado. Hay realmente pocos participantes en el mercado, en el mundo, ¿verdad? Incluso los ajustadores de pérdida son realmente unos cuantos. Entonces, sí, este proceso de capacitación, incluso a las compañías aseguradoras, es muy importante. Y se espera, o se esperaba, que la primera producción de petróleo arranque en el 2022. Ahora, como les decía, en el banco no estamos con el afán, digamos, de promover o vender algún producto, llámese seguro, o llámese bonos catastróficos, o llámese IPFs, o candidioso, como se llame, sino el instrumento, el portafolio, la idea del portafolio de instrumentos. Pero en el caso de ustedes, de energía y minas, también es factible pensar, explorar la posibilidad de tener instrumentos de transferencia de riesgos o mecanismos de transferencia de riesgo sin involucrar instrumentos financieros. ¿Ok? Estos son lo que se conoce en general como acuerdos de asistencia mutua. Esto es muy común. Por ejemplo, incluso se mencionan de periódicos que son competidores entre sí, que tienen sus plantas de impresión en diferentes lugares relativamente distintos, y estos acuerdos de asistencia mutua hacen que dos negocios o dos empresas que en principio son competidoras entre sí, pero que el bien que producen es de mucha importancia o es un servicio muy, muy relevante, se pongan de acuerdo para que en caso de que la planta, por ejemplo, de impresión de periódicos tenga un incendio y que no puedan imprimir, entonces en el otro periódico, dado ese acuerdo de asistencia mutua, aceptan de previo imprimir esos periódicos para que las ventas se mantengan. Claro, cada uno por aparte tendrán sus pólizas de seguros contra property, etcétera, y demás. Pero el punto aquí es que eso toma tiempo. O sea, incluso si todo se paga hasta el último 5 con seguros o lo que sea, si hay una destrucción muy grande, eso puede tomar meses. Y el servicio se tiene que dar. Si ese ejemplo de periódicos que está en muchos libros de texto de suscripción, imagínense en el caso de electricidad o algún otro tipo de servicios de primer rango que sí o sí tiene que darse. Entonces, esos acuerdos de asistencia mutua sí ayudan a transferir el riesgo de una forma no financiera, ¿verdad? Y que obviamente, como dice el nombre, es mutuo. Si el otro se afecta, si uno se afecta, el otro le ayuda y viceversa. Entonces, esto también podría ser interesante que lo exploren dentro de la estrategia de manejo financiero de desastres. Los acuerdos de asistencia
mutua son cuando dos o más compañías deciden ex ante cuál es la forma en que se van a ayudar, aunque se van a soportar en caso de la ocurrencia de un desastre y o de de alguna contingencia, algo que nadie sabe que va a pasar, no sé, un incendio o cosas de ese tipo, no necesariamente un desastre. Estos acuerdos, como les dije, deben de estar definidos ex ante. Hay algunos formatos, digamos, de este tipo de acuerdos que igual también necesitan ponerse a, a- a ajustarse a la realidad, pero que cuyo objetivo es que el servicio que esté brindando la empresa o la entidad se pueda seguir brindando gracias a que la otra empresa competidora o no, toma su lugar por un tiempo, de acuerdo a los términos y condiciones del acuerdo, ¿no? Y como les dije, esto es una transferencia de riesgo sin utilizar instrumentos financieros, sino es un tema contractual, es un acuerdo, es un contrato. Aquí les anotamos un ejemplo de la normatividad del estado de Tennessee, que involucra diferentes ciudades. No sé, por ejemplo, la compañía de electricidad no sé, de Bogotá, con respecto a la compañía de electricidad de Cundinamarca, no sé, que se puedan, en caso de que ocurra esto, esto y esto, la otra entra a ayudar a servir o mandan personal para hacer una restauración pronta, etcétera, ¿no? Esta presentación se les va a distribuir, ahí les va a quedar los links y toda la cuestión por si lo quieren echarle un ojito. Los ejemplos, digamos, de esto tal vez de los dramáticos, fue con el huracán Sandy, que dejó 8,5 millones de clientes sin electricidad en New York y New Jersey. Y las empresas electrónicas habían firmado el acuerdo para desplegar a más de 70,000 trabajadores y el transporte aéreo de vehículos para hacer la restauración de energía, etcétera. Entonces, ahí es donde se ocupa. Ya la parte financiera, digamos, obviamente, la reconstrucción de las pérdidas del huracán Sandy o los últimos que acaban de pasar en este lado del mundo, se tienen que llevar a cabo, pero aquí lo más importante es hacer la restauración del servicio lo más pronto posible, ¿verdad? Porque incluso puede ser un tema de vida y muerte. Acá en el este de los Estados Unidos, en el verano, sin aire acondicionado, la gente pues simplemente se va a morir. O mucha gente puede morir. Entonces sí es importante que haya una restauración de servicio pronto, y no todo es plata en la vida, ¿verdad? Pero si no, este tipo de acuerdo de asistencia, buscan eso. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco la atención y les repito, la presentación va a estar disponible para que la distribuya. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel, por esos ejemplos de Sudamérica, Centroamérica, de África y bueno, esto que nos traes de los acuerdos de asistencia mutua como otro de los mecanismos también implementados. Invitamos a los asistentes, si tienen alguna inquietud, ponerla en el chat para cualquiera de los 3 expositores de DNP, de la unidad o del Banco Mundial. También dejamos ahí el link para que nos dejen sus apreciaciones de este ciclo de talleres, sus correos electrónicos, que esperamos al finalizar esta semana o empezando la otra, compartirles todas las documentaciones, digamos, las presentaciones, las grabaciones y otros documentos alternos que han mencionado todos nuestros expositores, un poco para que se tenga ese backup si no pudieron asistir a las 2 charlas anteriores. Entonces voy a revisar si hay algún comentario o si alguien quiere simplemente alzar la mano y hacer la pregunta directamente, bienvenido.
Por ahora no tenemos ninguna pregunta. No sé si de pronto Mauricio, Héctor o José Ángel quieran adicionar algo más, digamos, que de pronto no dijeron en sus exposiciones, mientras si alguien se anima a realizar alguna pregunta sobre estos temas, digamos, en los cuales el sector minero energético está empezando, digamos, a incursionar con este proceso de talleres de formación. Bueno, no, nadie se animó. ¿O quién levantó por acá la mano? Clara Inés pregunta, ¿qué resultados se han obtenido? Esta pregunta es para Banco Mundial, para José Ángel. ¿Qué resultados se han obtenido luego de la implementación de las acciones en Uruguay, con el caso de la hidroeléctrica, José Ángel? Sí, bueno, más que el caso de la hidroeléctrica, acuérdese que es un cambio de la matriz energética, como un todo, no es simplemente la parte energética. Y realmente el gobierno de Uruguay sí logró modificar la matriz energética, y la dependencia de la generación, en la generación hidroeléctrica se redujo sustancialmente, tanto así que incluso el crédito con el Banco Mundial, en virtud de que pudieron hacer la, la generación eólica y solar un poco más rápido de lo planeado. Estaba planeado para 5 años. Creo que lograron armarlo como en 4 más o menos. Se retiró el crédito porque ya no hacía falta. Entonces, digamos, eso habla del éxito de la estrategia del gobierno de evolucionar la matriz energética, y la volatilidad en los precios y en los subsidios que pagaba básicamente el gobierno, sea a través del Fondo de Estabilización Energética y con fondos de Hacienda, ya prácticamente se redujeron, ¿verdad? Porque ya digamos, Uruguay no está tan expuesto al tema de pérdida de la pérdida de generación eléctrica porque hay una sequía, ¿verdad? Sino que ya está, digamos, más equilibrado. Entiendo que en los últimos años el reto siguiente ha sido mejorar las líneas de distribución, ¿verdad? Pero eso digamos, es otra parte del problema, pero sí, a mi entender, fue bastante eficiente, digamos, el gobierno con eso. Sí lograron su objetivo. Listo. Muchas gracias. José Ángel, yo tengo una pregunta y es, digamos, de estos ejercicios que nos muestras, digamos, para temas tanto energéticos como de hidrocarburos, podrían ser susceptibles, obviamente, con las particularidades tanto del país, de los fenómenos y de las condiciones como particulares de Colombia, poderse desarrollar, digamos, unos de estos instrumentos específicos, digamos, para alguno de los 3 subsectores, ¿cierto? Porque parte de las conversaciones que habíamos tenido también con Fasecolda era que, digamos, todavía no había, digamos, tanto desarrollo de estos instrumentos, sobre todo para el sector minero energético. Sí, sí, claro. O sea, sí, yo creo que, digamos, es parte del ejercicio.
Como les dije, digamos, lo más importante, lo fundamental es que ustedes estén claros cuál es el problema que quieren resolver, cuál es el problema que quieren atacar. En el caso de Uruguay, fue el tema de la dependencia en la generación hidroeléctrica. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve? Cambiando la matriz energética, metiendo generación eólica y solar. Pero eso lleva tiempo, porque eso no se construye de un día para otro, ni mucho menos, aparte del sector privado que también apoyó montones. Una vez que el problema está bien definido, entonces ahí sí yo creo que es factible desarrollar instrumentos específicos, porque como les digo, el sector energético y minero es tan especializado, es tan particular que sí se necesita ver específicamente cuál es el problema. Ahora, una recomendación muy fuerte es, antes de embarcarse a un instrumento en particular, sí, hacer el ejercicio de cuáles son esos problemas que quieren atacar y generar la política pública en la parte de financiamiento de riesgo de desastres, que debería estar imbuida también dentro de todo el proceso de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, ahí les va a dar la luz, a dar las guías de qué es lo que se puede hacer. Opciones hay muchas. O sea, está el caso de la cautiva, por ejemplo, de Pemex, que, ok, eso es para petróleo, definitivamente, petróleo y gas, pero las cautivas son un mecanismo que son utilizados también por grandes empresas multinacionales como Intel o la Coca-Cola, y eso no es petróleo, ni son minas, pero es la forma, es la figura. Y se podría pensar en evaluar la adaptación de acuerdo al régimen legal en Colombia, pero también teniendo muy claro para qué es que se quieren los instrumentos. Las pólizas de property o responsabilidad civil o lo que se vaya a requerir, eso existe, ¿verdad? Eso Fasecolda los puede apoyar. Si ustedes también necesitan algún apoyo técnico de parte nuestra del banco, pues también se los podemos dar con mucho gusto. Y hacer esa mezcla. O sea, como les digo, nosotros no promovemos un instrumento solito en particular, sino el portafolio de instrumentos, porque ahí es donde se logra, digamos, cierta eficiencia y realmente la protección financiera, ¿verdad? No sé si te respondí. Sí, muchas gracias y también era parte de evocar, digamos, las recomendaciones para, pues, todo ese arduo trabajo que se viene, sobre todo en estos temas, para el sector minero energético y que estaría acuñado, pues, como parte de la política de gestión de riesgos de desastres del sector. No ha surgido ninguna otra pregunta adicional. De todas maneras, muchas gracias a todas las entidades que han participado de este ciclo de talleres, las que estuvieron el día de hoy, DNP, la Unidad, Banco Mundial, también al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que nos ha acompañado mucho en este proceso también de diseño de las temáticas introductorias a estos temas de protección financiera, y que quisimos cerrar el día de hoy con unas experiencias, digamos, aplicadas que nos trajo el Banco Mundial, y pues que también el tema de la gestión financiera en los instrumentos territoriales pues era parte del bagaje que queríamos y de la inversión pública traer en este ejercicio. Agradecemos a todos la asistencia y esperamos enviar próximamente las memorias, los videos, las presentaciones, los documentos adicionales que han mencionado nuestros asesores, y esperamos, digamos, volverlos a invitar a otra sesión de encuentros alrededor de diferentes temas. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Feliz día.